se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos. Usted se preguntará, ¿qué tan importante es la protección de datos a través de Internet? Estamos viviendo una época donde vivimos una hiperconectividad, hay hiperinformación y por lo tanto también nuestros datos en correo electrónico, en cuentas de redes sociales, se ven expuestos, queramos o no. Nuestra vida en general se ha visto más expuesta que nunca a través de Internet y a través de las redes sociales. Y bueno, es algo que nos toca a todos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo podemos proteger nuestra información personal en esta era de hiperconectividad? ¿Qué cambios, por ejemplo, trae la nueva ley de protección de datos personales que va a entrar en vigencia a contar del 1 de diciembre de este año? ¿Qué es lo que va a significar para el usuario común, para usted amiga, para usted amigo que está a esta hora en la sintonía? ¿Qué derechos vamos a tener, por ejemplo? ¿Qué obligaciones tienen las empresas y las plataformas con nuestros datos? Bueno, hay muchas preguntas que nos debemos hacer respecto a lo que ha sido la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos y el tema en sí, la importancia de proteger nuestros datos personales. Y es por ello que a la 12:41 estamos en línea con Sandra Godoy. Ella es gerente legal para Evertec South Latin America, con quien vamos a hablar precisamente de este tema. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida al Trasnoche de la Radio, un gusto saludarte. Hola Nicolai, buenos días en realidad. Exactamente, buenos días también para ti y agradecidos por atendernos a esta hora de la madrugada. Sandra, para comenzar por el inicio de esta conversación, ¿qué es la protección de datos personales y por qué hoy es un tema tan relevante para la gente común? Ya, mira, te agradezco muchísimo la pregunta y el espacio para poder hablar de este tema, porque efectivamente es súper relevante hoy día que todos podamos entender de esto que tanto se habla muchas veces en distintos medios. Esta ley, en fondo, lo que hace es regular cómo las empresas y los organismos pueden recopilar, usar y compartir en el fondo la información de cada uno de nosotros como titulares de estos datos. Que tú te preguntarás, ¿qué son estos datos? Puede ser el nombre, un correo electrónico, tus datos de salud, en el fondo cualquier dato que pueda llegar a identificar una persona. Entonces, en Chile ha sido súper relevante y se ha dado un paso súper importante con esta modificación de la actual ley, que es la 1928, tratando de modernizarla y llevarla a alinearse con estándares mundiales como, por ejemplo, la ley GDPR, que es la Ley Europea de Protección de Datos. Entonces, esta reforma de la ley actual busca cumplir con aquellas obligaciones y que sean claras y además fiscalizables. Uh-huh. Acá tenemos, por ejemplo, podemos encontrar ciertos puntos claves dentro de esta nueva ley, donde se hace una diferenciación súper evidente de qué tipo de datos hoy día podemos encontrar como datos de protección. Uh-huh. Hay, por ejemplo, datos que son datos generales, que nosotros podemos hablar que son nombre, root, dirección, un correo electrónico, pero hay otros datos que son calificados como datos sensibles. ¿Cuáles podrían ser estos datos sensibles? Como por ejemplo, datos biométricos que hoy día se están utilizando cada vez más uh-huh. en distintas herramientas, por ejemplo, para poder abrir hasta una puerta de una casa, por ejemplo. Incluso se ha hablado de que en un futuro se pueden utilizar en medios de transporte, información de salud, antecedentes penales, etcétera. Entonces, esta nueva ley recoge puntos claves, como por ejemplo, cuál va a ser el consentimiento de los titulares, donde ellos tienen que saber para qué se van a utilizar sus datos, cuáles van a ser estos fines específicos, establece claramente cuáles son los derechos de las personas, derechos a poder modificar esos datos, de poder solicitar a las empresas que eliminen esos datos. Por ejemplo, a mí no me interesa que ustedes sepan más ni mi nombre, ni mi RUT, ni mi teléfono, que digan. Yo puedo hoy día, y tengo este derecho como usuario titular, de poder pedir la eliminación o portabilidad de mis datos. También se establecen obligaciones
para las empresas. Por ejemplo, implementar mayores medidas de seguridad, responder ante filtraciones. Se crea, por ejemplo, también una nueva agencia, que es una agencia de autoridad y fiscalizadora, que es la Agencia de Protección de Datos, que en el fondo, precisamente como lo digo, su función es fiscalizar y multar aquellas empresas que no cumplan con esta regulación, y se imponen multas bastante relevantes, lo que pone a las empresas en el fondo en un riesgo no solamente económico, sino que también reputacional en caso de un incumplimiento. Por lo tanto, eleva la protección de los datos personales de cada uno de los titulares a donde corresponde, porque hoy día hay un tratamiento bastante laxo respecto de cómo se manejan los datos, pero con esta nueva ley hay sanciones claras y regulaciones claras y obligaciones y derechos tanto para las empresas como para los titulares. Claro que sí. Bueno, y además de todo eso, ¿qué otras...? Sabemos de que esta nueva ley entra en vigencia a contar del 1 de diciembre de este año, y ¿qué es lo que cambia principalmente, o qué es lo que crees tú que cambia principalmente respecto de lo que existía antes? ¿Qué diferencias podemos destacar de la antigua ley? Porque claro, tú hablabas obviamente de la creación de una autoridad específica, ¿cierto? Que es esta especie como de agencia de protección de datos. Pero ¿qué otras facultades podemos destacar de esta nueva ley que va a entrar en vigencia a finales de este 2026? Bueno, como te decía en un principio, es una ley que es bastante más completa, es bastante más clara. Hay fiscalizaciones y multas que son bastante altas para las empresas, y por lo tanto lo que podemos destacar es que va a venir a asegurar a todos aquellos titulares de datos que toda su información va a ser tratada de una manera bastante más cuidadosa, con unos estándares de seguridad a nivel mundial y globales, que van a ser, digamos, obligatorios, y en caso de que no se lleguen a cumplir, van a haber sanciones, como te digo, que pueden llegar a ser reputacionales bastante importantes para la empresa. Entonces, esta ley, la verdad es que viene a robustecer todo el sistema en torno a la protección de los datos personales y en torno a la tecnología y todas aquellas otras normativas que se están relacionando en estas materias, porque finalmente hoy día nos estamos dando cuenta que Chile está teniendo un vuelco importante y está teniendo relevancia en todo lo que es la seguridad en materia digital y la responsabilidad del tratamiento de los datos de cada una de las personas. Claro. A ver, como usuario común, para la gente que está a esta hora en sintonía del trasnoche, ¿qué derechos específicos voy a tener con esta ley? Por ejemplo, a ver, acceso a mis datos, rectificación, supresión, portabilidad. ¿Qué significan todos estos conceptos en la vida real? Mira, para llevártelo a un efecto práctico, yo voy a tener, me voy a inscribir en un comercio cualquiera donde por lo general te piden tus datos, tu dirección, tu nombre completo, un teléfono, un correo electrónico y quizás alguno otro dato más. Y finalmente a lo mejor yo ya no quiero pertenecer a esa empresa porque me quiero salir del servicio. Yo voy a tener el derecho de exigirle a esa empresa y que en cierto plazo determinado esta empresa elimine mis datos y que me dé la certeza de que se eliminaron mis datos de esta o modificarlo. Por ejemplo, yo ya no vivo en esta dirección, entonces yo voy a tener como titular el derecho de decir: yo necesito que ustedes modifiquen esta dirección porque ya no es la mía. O como tú bien dijiste, la portabilidad. Yo ya no quiero que la empresa X tenga mis datos y que se los traspase a la empresa Z. Y eso significa
privacidad. Todos esos derechos yo voy a tener como titular y están garantizados bajo esta nueva ley, y que además las empresas van a tener que cumplir en cierto plazo y no cuando se les ocurra, y no con una burocracia, además de la transparencia de que efectivamente eso se lleve a cabo. Sandra, bueno, acá nos preguntan, por ejemplo, en el WhatsApp de la radio, nuestro auditor, respecto al tema de la biometría facial que la exigen los bancos para ocupar aplicaciones, para realizar transacciones. Claro, dice por acá, sin informar cómo es el tratamiento seguridad ante la filtración. ¿Qué va a pasar con eso, por ejemplo? Porque tú hablabas, por ejemplo, de la eliminación de los datos, que va a ser mucho menos burocrática y con mayor facilidad. Pero, por ejemplo, para la gente que, claro, quizás se pueda cambiar de un banco a otro, por ejemplo, implica también que el banco tenga que borrar los registros, por ejemplo, de biométricos o de huella digital, que se ocupan muchos en las aplicaciones para bancos, por ejemplo. Claro, por supuesto que sí, porque de hecho, como te comentaba en un principio, los datos personales están hoy día divididos en dos grandes categorías, que son los datos generales y son los datos sensibles. Para los datos biométricos, que está clasificado como un dato sensible, cae, por supuesto que dentro de esta ley, sobre todo exige más seguridad y más nivel de protección, porque efectivamente, como su mismo nombre lo dice, son muchísimo más sensibles que un correo electrónico, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, efectivamente las empresas deben dar la seguridad y la transparencia al titular de los datos, de que efectivamente, en caso de que éste lo requiera, esos datos van a ser eliminados y destruidos y no se van a almacenar en ningún tipo de base, ni para esa empresa, ni van a ser vendibles o traspasables a otras empresas, a menos que el usuario así lo solicite expresamente. Claro. Bueno, otra de las cosas que también sucede dentro de la cotidianeidad, dentro del día a día, que muchas veces aceptamos los términos y condiciones, no los leemos, porque claro, para muchos es un papiro prácticamente, es un testamento. Pero ¿cómo cambia esto con la nueva ley, Sandra? ¿Cómo debe pedirse consentimiento y qué puede hacer el usuario si siente que sus datos están utilizándose sin permiso? Porque bueno, también una de las cosas también que ocurre es que nosotros muchas veces no leemos los términos y las condiciones porque son muy largos. Pero ¿qué pasa con esto con la nueva ley? Mira, uno de los puntos claves de la nueva ley precisamente es el consentimiento de los titulares. Las empresas tienen la obligación de solicitar siempre el consentimiento de los titulares, y además de informarles los fines específicos para los cuales van a ser utilizados esos datos, y además estos fines deben ser, detalladamente informados y obviamente legítimos. Por lo tanto, cuando yo accedo a compartir mis datos personales a una empresa determinada, esta tiene la obligación de solicitar previamente y por escrito mi consentimiento. Ya puede ser a través de una llamada, ¿cierto? Cuando te llaman por teléfono y te dicen esta conversación podría ser grabada, donde tú efectivamente puedas dar tu consentimiento, o a través de, si es que es por una página web, tú puedes apretar algún clic donde expresamente estás dando el consentimiento para el uso de tus datos, pero además, como te digo, tiene que ser bien detallado para qué van a utilizar esos datos y cuáles van a ser los fines. O sea, esos datos no pueden ser utilizados para prestar un servicio X que yo estoy contratando, pero que además van a ser utilizados para datos estadísticos u otras cosas que no tengan que ver con el servicio que el titular está solicitando. Tienen que ser bien detallados. O sea, por lo tanto, hoy día, para decirlo en forma sencilla, la letra chica no debe ser tan chica. Claro. Oye, estamos conversando con Sandra Godoy, gerente legal Latinoamérica de Evertec, hablando justamente de la protección de nuestros datos, esta puesta en marcha de esta nueva ley de protección de datos personales que va a comenzar a partir del 1 de diciembre del 2026 en nuestro país, y en donde también ayer se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos. Si hay una filtración de datos o un hackeo derechamente, ¿qué me protege esta ley? ¿Tengo derecho a saber que mis datos fueron expuestos, Sandra? Bueno, sí, efectivamente, hoy día,
con esta nueva ley, incluso otras, que es la Ley Marco de Ciberseguridad, se creó una empresa, digamos, no es una empresa, es una organización, en realidad es un organismo que es la ANSI, que es la Agencia Nacional de Seguridad, donde se tiene que informar cualquier tipo de incidente masivo y de cierta severidad que pueda implicar algún tipo de hackeo o de fraude, sobre todo con datos personales. Uh-huh. Entonces, ciertas empresas de distintos rubros y algunos más específicos que otros han sido calificados, por ejemplo, como empresas de operadores de importancia vital, entre ellos Evertec, por ejemplo, que ya estamos inscritos, y por lo tanto estas empresas que han sido calificadas, han sido llamadas a inscribirse en esta agencia, tienen la obligación de reportar en caso de que haya habido un incidente de este tipo. Por lo tanto, existen instancias donde yo puedo saber que mis datos fueron hackeados o que están en riesgo de poder tener algún uso indebido. Claro. Bueno, ¿y qué consecuencias hay para las empresas o instituciones que no respeten la ley? ¿Hay mecanismos de sanción para protegernos, por ejemplo, hoy día antes de la implementación obviamente de esta ley? ¿Tenemos mecanismos de sanción para protegernos como ciudadanos? Porque, por ejemplo, acá Ubaldo a través del WhatsApp me pregunta cómo se evidencia la eliminación de los datos. ¿Existe alguna sanción a la empresa en el caso de que borre o en el caso de que no se borre la información? Sí, bueno, la nueva ley tiene sanciones y tiene sanciones bastante altas dependiendo obviamente de la gravedad del hecho, ¿cierto? Pero tiene sanciones no solamente pecuniarias, sino que también reputacionales. Entonces las empresas, la verdad de las cosas es que están bien expuestas con esta entidad fiscalizadora que va a ser la Agencia de Protección de Datos, donde si no se cumple al pie de la letra de lo que se está exigiendo, se van a ver expuestos no solamente de manera económica, sino que también reputacional. Por lo tanto, un usuario que pida la eliminación de sus datos puede perfectamente exigir una evidencia, algún certificado, por dar un ejemplo, de que efectivamente sus datos fueron eliminados de la base de datos de esa empresa en particular. Y por lo tanto eso le va a servir a ese titular de resguardo de que efectivamente sus datos fueron eliminados, modificados o portados a otra empresa de acuerdo al requerimiento que haya hecho el titular. Claro. Bueno, acá tengo a Dica de Punta Arenas que dice, bueno, resulta que pasa que, no sé si igual la relación también con la misma protección de datos, que hay gente que llama constantemente con estas líneas, la línea 80, la línea 600, ya que se identifican para el registro de estas llamadas como tipo spam. Dice por acá, ¿cómo hago? ¿De dónde salieron los datos de los trabajadores? ¿Cómo el usuario, si lo puede interpretar de alguna otra manera, cómo puede acceder a cómo ellos se consiguen estos datos de los usuarios para poder llamar, por ejemplo, a este tipo de llamadas? Estoy tratando aquí como de desmarañar un poquito la pregunta que me cuenta, que es respecto a estas prellamadas que son hostigosas, que resultan ser estafa. Entonces, ¿cómo se llega entonces a esa gente que tiene esos datos? Mira, lamentablemente las bases de datos históricamente han sido traspasadas muchas veces de empresas a otras. Ha habido casos de mucha gente que incluso hasta ha vendido bases de datos. Claro. Y eso hoy día no está regulado. Entonces, esta ley de protección de datos para evitar que siga ocurriendo este tipo de situaciones donde finalmente tú dices, oye, ¿por qué todo el mundo tiene mi teléfono y me llaman de empresas que yo jamás he estado ahí? No sé, para ofrecerme un montón de servicios y cosas que ¿de dónde sacan mi teléfono y mi nombre completo? Claro. Y la verdad es que ha sido una muy mala práctica que se ha dado por años, pero que lamentablemente no había una regulación, una legislación lo suficientemente robusta para evitar este tipo de situaciones. Y esto es lo
regular, mejorar esta nueva ley de protección de datos donde este tipo de cosas ya no deberían seguir pasando. Bueno, estaremos atentos entonces a los cambios operativos y tecnológicos que deberían ya implementar a contar de este año. Sandra, muchas gracias por esta conversación y bueno, hoy más que nunca nuestros datos son más que valiosos, saben dónde compramos, cómo nos movemos, qué es lo que nos gusta, entender nuestros derechos y cómo exigirlos no es solamente legal, sino que también es práctico y es útil para toda nuestra vida digital. Sandra Godoy de Evertec, gerenta legal de Latinoamérica, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el Trasnoche. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Sandra, que esté bien y que pase una buena noche. Gracias. Igual. Ahí estaba Sandra Godoy de Evertec, gracias por acompañarnos en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos que se conmemoró ayer justamente. Así que bueno, a entender nuestros derechos y bueno, esperemos obviamente de cómo va a funcionar esta nueva ley que es la 21.719 correspondiente a lo que es la Ley de Protección de Datos Personales a contar del 1 de diciembre de 2026. Vamos a la noticia inmediatamente del informador y al regreso